Empiezo. Empieza, doctor. Ok. Bueno, el tema de hoy día es hablar un poquito de hiperlactatemia, fundamentalmente hiperlactatemia persistente, que es uno de los temas que preocupa siempre en cuidado intensivo, no solamente en cuidado intensivo, sino también en el perioperatorio, etc. Y preocupa porque tradicionalmente hemos funcionado desde la universidad, en el caso mío, ustedes probablemente desde muy jóvenes, son jóvenes ustedes, digamos, pero desde casi bebés, con el tema de que hiperlactatemia es hipoperfusión, hiperlactatemia es hipoxia. Y hubo muchos trabajos en la década, especialmente en los 80, los 90, que en forma experimental trataron de demostrar la relación entre reducciones agudas de flujo y aumento del lactato. Y siempre por esa misma razón, porque tú en modelos experimentales tú bajabas el flujo y aumentabas el lactato, que había un punto de quiebre, incluso en que iba bajando, ¿se acuerdan? El DO2, el transporte de oxígeno, y en algún momento empezaba a subir el lactato, que había un flujo de dependencia del lactato, o sea que el flujo central, el gasto cardíaco caía bajo cierto nivel. Cuando pasaba un umbral llamado crítico, las células, los tejidos caían en umbral anaeróbico y empezaba a subir el lactato. Entonces siempre en relación a esto se, se postuló, digamos, y se asumió de que el lactato era hipoperfusión o era hipoxia tisular. No es lo mismo hipoperfusión e hipoxia, pero se toman casi como sinónimos, lamentablemente. Pero a partir de este concepto de que de alguna manera lactato elevado siempre era baja de flujo, se asumió y se asume que la hiperlactatemia de alguna manera constituye un mandato para hacer esfuerzos terapéuticos por incrementar el gasto cardíaco, el transporte de oxígeno. Pensando que, y eso es lo que postula, digamos, la campaña Sobreviviendo la Sepsis, que todavía en la última guideline oficial, que es el 2016, dice que el objetivo de resucitación en el shock séptico debe ser la normalización del lactato como un reflejo de hipoperfusión tisular. Ahora, el shock séptico es una enfermedad, es una condición compleja, donde cuando uno habla de shock séptico en realidad mete en un saco lo que podríamos llamar más ampliamente la disfunción circulatoria asociada a la sepsis, que a diferencia de otros tipos de shock y de otro tipo de condiciones como el shock central, especialmente el shock hemorrágico, el shock cardiogénico, cuando el shock o la hipoxia, hipoperfusión tisular están comandadas esencialmente por la baja del gasto cardíaco, ¿cierto? A diferencia de esas condiciones, el shock séptico, en el shock séptico se están involucradas muy distintos mecanismos patogénicos. En el shock séptico, en etapa inicial, cuando, por ejemplo, circulan los primeros mediadores inflamatorios por la sangre, etc., hay unas señales que hacen caer el tono vascular, se libera óxido nítrico y otras señales que hacen que caiga el tono vascular. O sea, entonces se produce una pérdida de tono arterial y venoso. El tono arterial, ¿cierto?, cae y eso produce hipotensión, por supuesto, y el tono venoso cae, que también está bajo comando simpático hasta cierto punto, y eso produce una disminución de la precarga y ergo disminución de la, digamos, del volumen estresado, de ergo disminución de la presión media en el sistémico, ergo disminución del driving pressure para el retorno venoso, ¿cierto? Y disminución de la precarga y disminución del gasto cardíaco. Entonces, cuando hay un hit, por así decirlo, endotelial o por las primeras circulaciones de mediadores inflamatorios, en la etapa muy precoce de la disfunción circulatoria asociada a la sepsis, hay una caída de tono venoso y tono arterial y hay caída de la presión de perfusión y del gasto cardíaco. Entonces, esta etapa es contrarrestada, por supuesto, por una activación muy intensa, y eso depende, por supuesto, si no estamos bloqueando el sistema con beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, etc. Hay una activación muy intensa, muy violenta, diría yo, casi dramática del sistema simpático, que produce, digamos, en forma refleja, sobre un overdrive de esto,
y produce hipertensión, taquicardia y mala perfusión periférica por vasoconstricción, ¿cierto? Bueno, en esta etapa precoz hay una hipovolemia, digamos, relativa siempre, porque se pierde tono venoso y por lo tanto aumenta el volumen no estresado y se pierde presión por el retorno venoso, una hipovolemia relativa y depresión del tono vascular. Pero todavía, digamos, en las primeras señales, no hay, el endotelio está sano, el endotelio todavía no está enfermo, no está inflamado, no está, la microcirculación está sana, está seca, está dry. Por lo tanto, hay un perfecto acoplamiento en esta etapa precoz entre la caída de la presión de perfusión o el gasto cardíaco y la hipoperfusión o de la microcirculación. Eh, Como espejo de esto, por supuesto, si yo optimizo en esta etapa la presión de perfusión, como dice aquí, o el flujo sistémico, vamos a reperfundir la microcirculación. Por lo tanto, hay un perfecto acoplamiento entre macro y microcirculación, ¿cierto? Y todos los marcadores que no hablan de hipoperfusión, es decir, mala perfusión periférica, hiperlactatemia, gradiente veno arterial de CO2 elevado, saturación venosa central de oxígeno disminuida, van a mejorar en paralelo. Y entonces el lactato en esta etapa precoz aumenta por razones que vamos a ver después, pero también se va rápidamente con la reperfusión. Por lo tanto, en la etapa precoz hay una hiperlactatemia muy sensible al flujo y hay otros marcadores como CRT, PCO2 gradiente y CSVO2 que son flow sensitive, le bautizamos nosotros, que son flow sensitive en el sentido que aumenta el gasto cardíaco, en general los barran rápidamente en los pacientes que van a sobrevivir, en los pacientes que no están todavía enfermos a nivel de la endotelio masivamente. Sin embargo, por lo tanto, muchas veces vemos en esta condición una hiperlactatemia precoz que se barre rápidamente con la maniobra de resucitación, especialmente fluida. En etapas más avanzadas, o cuando los enfermos nos llegan más avanzados, ¿cierto? Ya esto cambia dramáticamente porque el endotelio o la microcirculación, digamos, no está seca, está enferma. Hay inflamación endotelial, hay agregación celular de la microcirculación, etcétera, y hay un compromiso microcirculatorio progresivo que depende de esta activación de endotelio, coagulación, hay edema, congestión venosa, y la microcirculación se ocluye, empieza a ponerse heterogénea, empieza digamos, a disfuncionar tanto en densidad vascular o microvascular como en flujo o en heterogeneidad. Y en ese momento, los pacientes cuando llegan avanzados ya están muy enfermos, hay hiperlactatemia, hay mala signo de hipoperfusión o hipoxia, digamos, o hipoxia surrogate, ¿cierto? Donde, aunque yo aumente el flujo central, aunque yo aumente la macrocirculación, aunque yo aumente el gasto cardíaco, lamentablemente la microcirculación no se va a beneficiar porque está enferma, está ocluida, está heterogénea, etc. Y ahí es cuando hemos hablado de este concepto de la acoplamiento entre macro y micro, ¿cierto? O como le llamó Caniche, la coherencia hemodinámica. En etapas precoces hay coherencia, están acoplados todos como es normal en la fisiología, en etapas tardías no. Y esto es muy importante, hay hiperlactatemia por supuesto, pero esta hiperlactatemia no se corrige aumentando el flujo. Y eso es muy importante porque cuando tratamos de aumentar el flujo, en general no mejora la microcirculación, y no solamente eso, porque está ocluida, sino que también los estímulos que hacemos para estimular la macrocirculación, es decir, fluido, inotrópico, simpático mimético, no solamente no mejoran, sino que pueden empeorar la situación. Los fluidos, por ejemplo, van a contribuir mediante el leak a mayor edema y congestión, etcétera, y finalmente las cosas empeoran. Por lo tanto, probablemente sería en el futuro muy interesante saber si un paciente que nos llega, que todos se ven iguales, están acoplados o desacoplados, porque si están desacoplados, no sacamos nada con intentar subir el gasto cardíaco, etcétera, sino que probablemente el camino de la terapéutica va a ir por la inmunomodulación, etcétera. El lactato, entonces, claro, puede estar elevado precozmente precozmente, pero no siempre es hipoperfusión, como ya le señalé, puede que haya muchas otras causas de lactato, y la gran duda, ¿no es cierto?, y el derrumbe fisiopatológico de esta concepción simple del lactato, que soy siempre hipoperfusión, siempre es hipoxia,
se ha derrumbado en los últimos tiempos en virtud a un montón de trabajos experimentales y clínicos que han demostrado que el lactato puede ser causado por condiciones que no tienen nada que ver con la hipoxia, como el estrés adrenérgico o disfunción del hígado, digamos, hepática, como vamos a ver. Por lo tanto, una hiperlactatemia, como la conocemos, la entendemos ahora, a diferencia de lo que pensábamos antes, una hiperlactatemia persistente no siempre o necesariamente está relacionada, sí puede estarlo, por supuesto, a hipoperfusión e hipoxia, pero no necesariamente. Por lo tanto, este es nuestro gran dilema, ¿cierto? Saber si en una hiperlactatemia persistente, cuál es el mecanismo patogénico fundamental. Si pensamos que es relacionado a la hipoperfusión, vamos probablemente a luchar contra esto incrementando el flujo con fluido, vasoactivo, etc. Si pensamos que no, probablemente, digamos, vamos a monitorear solamente y vamos a esperar y vamos a evitar lo que podríamos llamar la sobreresucitación o el fluid overload. Y esto tiene mucho que ver con una concepción de la fisiología distinta, ¿cierto? Nosotros sabemos, y esto hay que agradecerlo a la medicina deportiva, que el lactato ahora o sea, siempre fue, pero ahora lo entendemos, un fuelle metabólico fundamental. Cuando nosotros miramos la medicina deportiva, los atletas, por ejemplo, hacen entrenamiento, ¿cierto? Y calculan o llegan al punto del entrenamiento lo que llaman el VO2 máximo o el umbral anaeróbico, donde van incrementando, ¿no es cierto?, el esfuerzo. Y hay un momento en cuando se está monitoreando en que empieza a subir el lactato, pero los trabajos han demostrado que en el momento que sube el lactato, también es un momento importante donde también sube la adrenergia. La adrenalina y el lactato suben en forma paralela. Y parece ser que este umbral, ¿cierto?, anaeróbico, umbral de lactato, etcétera, que marca el progreso que tiene el deportista, ¿cierto? Tiene que ver con esta respuesta al estrés. Cuando los maratonistas, por ejemplo, corren, etcétera, y los nadadores de larga distancia o media distancia, digamos, terminan una carrera, terminan con lactato alto por la adrenergia, pero este se metaboliza rápidamente porque es por estimulación adrenérgica. Y la adrenalina estimula básicamente la producción de lactato a nivel del músculo esquelético, que es el 40% del peso corporal. Por lo tanto, hay una concepción moderna que dice, o digamos la visión más real, es que el lactato se puede producir a nivel tisular por hipoperfusión e hipoxia, vamos a hablar de eso, pero también, en forma muy importante, puede ser generado a nivel especialmente del músculo esquelético por estimulación beta 2, por la estimulación de adrenalina que sube cada vez que un paciente se inflama, cada vez que un paciente se hipoperfunde, ¿cierto? Exacerbando la glucogenólisis en este caso, y esta glucogenólisis libera grandes cantidades de piruvatos finalmente, y el piruvato que excede la capacidad de meterlo a la mitocondria por la piruvato deshidrogenasa se transforma en lactato, y el lactato es expulsado de la célula, ¿no es cierto? Y este lactato expulsado de la célula es en la práctica, como sabemos ahora, un shuttle metabólico, es decir, un metabolito que el músculo le regala al organismo. ¿Por qué digo esto? Porque durante el shock y la inflamación severa, hay tejidos que preservan su consumo de oxígeno, como el corazón, el cerebro y el músculo esquelético. El músculo esquelético tiene que ver con esto que nosotros llamamos la reacción del fight or flight, ¿cierto? De luchar o huir. Y el músculo esquelético debe estar oxigenado y no tiene receptores vasopresores, solamente vasodilatadores. Entonces la epinefrina en este músculo genera lactato, que en grandes cantidades, mientras más epinefrina, más lactato, se le pasa a los deportistas, y este lactato va hacia los territorios que lo usan como un fuelle metabólico esencial, el corazón, el cerebro, ¿no es cierto?, etcétera, y el mismo músculo activo, y lo meten, hay transportadores, ¿cierto?, que meten el lactato a la célula, lo hace por los monocarboxylate transporters, y esto hace que este lactato se transforme en piruvato y se mete a la mitocondria o en la mitocondria misma y genera fosforilación oxidativa completa. Es decir, el lactato en el fondo, lejos de ser un producto de desecho como pensábamos antes, es un producto que es una bomba de energía, digamos, que la célula la expulsa cada vez que la glucosa se convierte en lactato. Hay dos ATPs que sirven igual, pero hay este lactato, ¿no es cierto?, también es enviado posteriormente hacia otras células que
cuando están oxigenadas, lo incorporan y lo transforman en piruvato y otra vez de vuelta. De modo que la hiperlactatemia estrés, que es inducida por la epinefrina y dependiente del nivel de epinefrina, es de alguna manera uno de los mecanismos que nos defendemos de la hipoxia tisular, digamos, de la hipoperfusión, y también es un fuelle metabólico que mientras más adrenalina, más se moviliza a nivel de la economía. En la célula hipoperfundida, en la diapositiva se escaparon de aquí, no sé por qué, en la célula hipoperfundida, que no musculares, cuando hay hipoperfusión, rápidamente la mitocondria se paraliza o hiberna y, y esto nos genera los 36 ATP, la célula empieza a depender de los ATP, ¿no es cierto?, que tienen reserva, que son muchos, y de esta dependencia de este ATP sobrevive un tiempo. Pero también se exacerba la glucólisis aeróbica en esas células, que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando acá, del estrés, la hiperlactatemia, la glucólisis aeróbica que de alguna manera degrada rápidamente glucosa a piruvato y lactato cuando la mitocondria está bloqueada y hay hipoperfusión, y se genera lactato y este ciclo produce 2 ATP. Parece modesto, ¿cierto? En vez de los 36 que produce la fosforilación oxidativa completa, pero estos 2 ATP son suficientes para mantener la bomba sodio-potasio ATP hacia la membrana y son suficientes porque se exacerba este proceso hasta 1000 veces para mantener las funciones vitales de la célula, que además hace este proceso que ustedes conocen de oxygen conformance, que disminuye, por supuesto, o anula la mitosis, la producción de proteína, etc. Por lo tanto, la célula puede sobrevivir más tiempo gracias al ATP generado por la glucólisis anaeróbica. Entonces, este lactato, cada vez que un tejido se hipoperfunde, usamos esta bomba de emergencia, que es la producción de lactato por glucólisis anaeróbica. Cuando ese tejido se reperfunde, ese lactato vuelve a entrar a la célula, se convierte en piruvato y se regenera completamente en producción de ATP. Entonces, si alguien me pregunta, ¿el lactato sube la hipoperfusión? Sin duda, por supuesto, porque se genera o la célula compensa activando la bomba de energía de emergencia, que es la glucólisis anaeróbica, por supuesto, y cuando se reperfunde, por supuesto que baja porque se reincorpora y se metaboliza piruvato y la mitocondria, sin duda. Pero el gran tema es que esto se asocia, generalmente esto pasa en un organismo que está lleno de energía, de inflamación y de activación neuromoral, y la adrenalina genera producción de lactato a nivel muscular, como ya expliqué antes, y este proceso en el músculo esquelético no tiene nada que ver con la glucólisis anaeróbica. Al contrario, los investigadores le han llamado glucólisis aeróbica a este proceso, y aquí se ve cómo pasa esto, ¿cierto? Glucógeno pasa finalmente al lactato, el lactato se exporta, y las mismas células, otras células que tienen oxígeno, lo reincorporan, lo meten por transportadores de monocarboxilato a la misma mitocondria, piruvato y generación de ATP. Es un fuelle metabólico, es un shuttle, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una hiperlactatemia persistente en la sangre, tenemos que, ¿será porque hay tejido hipoperfundido que están usando el motor auxiliar de emergencia, que es la glucólisis anaeróbica, que se exacerba hasta 1000 veces? ¿O será que hay demasiada adrenalina y está produciendo demasiado, digamos, lactato a nivel muscular, y esto es lo que está generando este problema? Y parece ser, los estudios muestran que este proceso de hiperlactatemia de estrés producido por la adrenalina a nivel muscular parece ser preeminente en general, y por lo tanto es un dilema, ¿cierto? Y además, por supuesto, está el hígado, y el hígado el hígado, me disculpan, pero anda mi perro jugando por aquí, entonces le tengo que tirar la pelota. El hígado es también el tercer actor, por así decirlo. Y el hígado, ustedes recuerden que en forma normal, cuando le llega lactato al hígado, el hígado, el 70% lo oxida en el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y el 30% va a la neoglucogénesis, que llamamos ciclo de Cori. Y esto es muy importante. La diferencia está en que cuando le llega el lactato al hígado y el hígado está bien perfundido, tiene buena oxigenación, etc., lo oxida, digamos,
o lo convierte en glucosa. Lamentablemente, la conversión a glucosa, la neoglucogénesis a partir del ciclo de Cori, es un proceso que gasta 6 ATP. Tiene mucho que ver con el metabolismo de los lípidos, etcétera, no vamos a hablar de eso, pero en forma factual, en forma actual, gasta 6 ATP por cada conversión de lactato en glucosa. Entonces es un proceso que requiere mucha energía, es muy importante para la fisiología, etcétera, pero no es un proceso energéticamente sano. El hígado, el rol del hígado en esto ha sido el rol del hígado ha sido, podríamos llamar la palabra subvalorado en este triángulo: glucólisis anaeróbica, estrés, hiperlactatemia, glucólisis aeróbica en el músculo, adrenalina y hígado. El hígado ha sido poco mirado en realidad. Nosotros siempre tuvimos la impresión de que el hígado podía tener más importancia de la que se le ha atribuido en este proceso de la hiperlactatemia persistente, y por eso hicimos con un proyecto, con un grant chileno que se llama Fondesit, hicimos este trabajo donde tomamos un modelo experimental de ovino de shock séptico hiperdinámico, que lo tomamos prestado del profesor Arnaldo Dubín, el gran amigo y gran científico, donde animales sanos o CHAM, o sea, CHAM, digamos, los monitoreamos, les dábamos anestesia, les poníamos monitores de laparotomía, monitores de perfusión hepatoesplácnica, catéteres intraportales, y medíamos una serie de metabolitos que tienen que ver, y macrohemodinamia, etc. Y nosotros en este modelo le administramos a un grupo de animales endotoxina y creamos un modelo de choque endotóxico. Y nuestro propósito era ver en el modelo de choque endotóxico reanimado, porque después que caían en shock los reanimamos con volumen. En este modelo reanimado le hacíamos un estudio de clearance de lactato verdadero. ¿A qué me refiero con esto? Clearance exógeno. ¿Qué hacíamos? Le administramos aquí, y esto pasaba en el volumen, en el punto B, lactato exógeno, ¿cierto? Lactato sódico, 1 milimol por kilo, y tomábamos muestras farmacokinéticas, o sea, muestras cada 2 minutos durante un periodo de 30 minutos, y veíamos cómo aclaraban este lactato exógeno. Ese es un clearance verdadero, ¿cierto? Y lo que vimos en este modelo es que medíamos también perfusión, por supuesto, bla, 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 y vimos que en los animales LPS, ¿cierto? El lactato empezaba a aumentar del punto A 2,8, 4,7 y 7,1, ¿cierto? En 2 horas, hasta 10. En cambio, en los animales CHAM el lactato se mantenía estable, y el clearance de lactato, ¿no es cierto? A la hora de estar ya endotóxico reanimado, le hacíamos este modelo de clearance de lactato exógeno. Fíjense, caía en los CHAM 1200 a 1200 ml minuto, en los animales endotóxicos 1060 a 46. Es decir, caía al 10% de lo normal. Y lo interesante es que como teníamos catéteres de flujo portal y arteria hepática y catéteres suprahepáticos que veíamos extracción de oxígeno, y hacíamos paralelamente un clearance de sorbitol, que es un alcohol, un etanol que se metaboliza de primer paso, que estaba preservado, y también después que el animal moría tomábamos muestras de mitocondria, de hígado, para hacer análisis de función mitocondrial ex vivo, y las mitocondrias estaban vivas. Por todas esas razones pudimos demostrar que, aunque el clearance de lactato caía al 10% de lo normal, esta caída no estaba asociada a hipoperfusión. La perfusión del hígado estaba preservada, había de alguna manera un bloqueo metabólico, el flujo estaba preservado por flujo portal, flujo arteria hepática, extracción mitocondrial, clearance de sorbitol preservado, etc. Pero había una caída al 10%. Entonces, de alguna manera, obviamente, el hepatocito bloqueaba la conversión de lactato en glucosa en forma muy precoz, no dependiente del flujo. Entonces, esto es muy interesante porque señala que el hígado entiende de que en una situación de estrés metabólico no puede gastar energía en ciclo de Cori, digamos, y lo bloquea, digamos, y todavía como no pudimos analizar microcirculación, queda la duda cuál es el rol de esto de la microcirculación.
Y en un estudio posterior, en el mismo modelo, vimos que la adrenergia tiene que ver con esto, digamos, porque cuando a este mismo modelo le damos dexmedetomidina o esmolol, modulando el sistema simpático de distinta manera, vimos que el clearance de lactato caía, digamos, pero ustedes ven acá, caía menos, o sea, en vez de 20 a 2, caía de 20 a 6 en animales endotóxicos gracias a la modulación adrenérgica. O sea, la hiperactividad adrenérgica tiene que ver, de alguna manera, ya sea a nivel microcirculatorio, que no estudiamos eso, pero o a nivel de bloqueo metabólico, modulación metabólica, la misma hiperadrenergia previene que el lactato se convierta en glucosa y bloquea de alguna manera el metabolismo del lactato. Eh, por lo tanto, el lactato, el hígado es muy importante en el manejo de la hiperlactatemia persistente por este mecanismo que di, pero también en un mecanismo dependiente de flujo, por supuesto, porque aquí este trabajo lo hicimos en el 2000, donde pusimos catéteres subrepáticos en algunos pacientes. Este es un paciente que sobrevivió y miren usted acá, por ejemplo, el lactato subrepático. El lactato arterial estaba entre 1, el lactato subrepático en 1,6, y ustedes ven, digamos, que durante la reanimación el lactato arterial subió, el lactato hepático también, pero después pusimos dobutamina y ambos tendieron a normalizarse. Y miren acá, la saturación subrepática 35, 39, 66 fue mejorando a medida este paciente que sobrevivió. O sea, aquí había, en la medida que mejoró la saturación subrepática, es decir, de alguna manera, y esto se relacionó también a una caída del gap CO2. Esto en la tonometría gástrica refleja el gap CO2, la diferencia entre el CO2 luminal gástrico y el arterial. Subió, digamos, reflejando hipoperfusión del estómago, después bajó y junto con eso mejoró la saturación subrepática, junto con eso cayó el lactato subrepático. Es decir, hay un tema de flujo también, sin duda, el hipoperfusión del hígado afecta. Y este paciente, lamentablemente, otro caso clínico que hicimos catéteres subrepáticos, vean ustedes, digamos, cómo el lactato arterial fue subiendo, el lactato subrepático también, la saturación venosa hepática siempre se mantuvo muy baja comparado con la mixta, ¿cierto? Y este paciente murió. O sea, sin duda, nosotros también lo confirmamos en un estudio clínico, en este estudio que estoy mostrando acá, donde en ese tiempo nosotros hablábamos del clearance del lactato 6 horas, cosa que no hablamos ahora, porque el lactato no es el clearance, es como la caída del lactato, porque la caída del lactato no depende solamente de cambio del clearance, sino también de cambio de la producción, ¿cierto? Entonces aquí ven ustedes que en estos estudios, este grupo de pacientes, nosotros estábamos midiendo gap de CO2 y estábamos midiendo clearance de verde indocianina, que depende del flujo hepático en cierta medida, ¿cierto? El PCO2 gap del estómago. Y ustedes ven, digamos, que los pacientes que están cuadrados, aquí cuadrado, ¿no es cierto? El, 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 el el clearance de verde indocianina se mantuvo alrededor de 20, o sea, normal. En cambio, lo otro nunca mejoró. En los pacientes que no mejoraron el lactato, ¿no es cierto? O no aclararon el lactato, el gradiente CO2 del estómago tendió a subir. En cambio, tendió, ¿no es cierto?, a mantenerse bajo en los pacientes que aclararon lactato. Es decir, hay pacientes, tanto, y lo comprobamos por catéteres subrepáticos como en este trabajo, que la no aclaración de lactato depende de flujo hepático medido por saturación subrepática, por PCO2 gap tonométrico o por clearance de verindosanina. Tres técnicas distintas que apuntan a lo mismo. Por lo tanto, en una hiperlactatemia persistente, el clínico tiene un gran dilema. ¿Será que todavía hay territorios que están con producción anaeróbica, ¿cierto?, de lactato? ¿Será que esto no es así, sino que lo que pasa es que hay una hiperadrenergia y hay una stress-induced hyperlactatemia? ¿O será un problema de hígado, de flujo o función? Es muy importante esta pregunta, ¿cierto? Porque obviamente si yo creo o yo pienso o yo interpreto que la hiperlactatemia es por hipoperfusión, es decir, que hay un contexto de hipoperfusión, yo voy a continuar resucitando, voy a poner fluido, voy a poner glutamina y voy a usar eh, algoritmos complejos de manejo y voy a poder llevar
a la, eventualmente a la sobreresucitación, tratando de perseguir la normalización del lactato, cosa que puede que nunca logre, digamos, si es que este lactato, por ejemplo, es por hiperadrenergia. O sea, imagínense que el problema es un bloqueo metabólico del lactato a nivel hepático. Y yo sigo subiendo el gasto, sigo poniendo volumen, y al final intoxico al paciente con sobreresucitación, pero no logro bajar el lactato porque no depende de flujo. En cambio, si yo creo que el lactato no es por hipoperfusión, sino por estos otros mecanismos y paro la resucitación, probablemente lo voy a hacer un bien al paciente porque voy a evitar el riesgo de la hiperresucitación. Entonces, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? Con un contexto, con una reanimación o con un monitoreo multimodal. Nosotros hace el 2012 publicamos en Current Opinion con Jaime Brun y Ricardo y Tomás este algoritmo muy simple, digamos, no es Skyrocket Science, que sí, pero dijimos, si un paciente tiene hiperlactatemia, pero tiene saturación venosa central normal, que es equilibrio de O2, VO2 en la vena cava superior, no lo olviden, vena cava superior, pero ya es algo, ¿cierto? Gradiente veno arterial de CO2, que es macroflujo, por lo menos en gran medida, ¿cierto? Normal. Hiperfusión periférica normal, en realidad, claro, uno puede decir este lactato es hipóxico, pero, o sea, perdón, si tiene estos tres parámetros normales, lo más probable es que no sea hipóxico o no sea predominantemente por hipoperfusión, y uno podría eventualmente, ¿no es cierto?, detener la reanimación. En cambio, si alguno de estos tres está alterado, digamos, las probabilidades de que sea por hipoperfusión aumentan, y uno podría, en ese caso, seguir la reanimación. Lo comprobamos en un par de trabajos. En este trabajo es muy interesante porque este trabajo que publicamos hace algunos años, pusimos un monitoreo multimodal en una cohorte de pacientes en shock séptico en reanimación precoz. Durante un año y medio, incluyendo, como ven acá a la derecha, PPB, MFI, estos son parámetros de análisis de la microcirculación sublingual con Sack-Darfield, con el videomicroscopio que usamos, ¿cierto? Que también tiene Arnaldo. Entonces, las columnas representan pacientes con el parámetro todavía anormal. Y ustedes ven que lo interesante de este trabajo, que costó mucho que los revisores lo entendieran y finalmente, gracias a Dios, lo logramos publicar en Annals of Intensive Care, es que después de un año y medio rescatamos solamente a los que habían sobrevivido al hospital. O sea, nosotros lo que queríamos era analizar el comportamiento de distintas variables de perfusión, etcétera, en pacientes sobrevivientes para darle un valor relativo, ¿no es cierto? Un valor cualitativo distinto respecto a otros. Y lo que ustedes ven acá es esto. Todos son sobrevivientes, repito. Y ustedes ven que la saturación venosa central, el gradiente arterial de CO2, el higiene capilar y el saturación tisular por NIRS, más o menos ustedes ven que las columnas reflejan parámetros anormales, proporción de ciertos pacientes, las columnas son porcentaje de pacientes. Ustedes ven que rápidamente se normalizaron y prácticamente a las 2 horas. Miren acá, saturación venosa, gradiente CO2, CRT, cierto, NIRS, más o menos 20% de estos sobrevivientes tenían el parámetro alterado, es decir, más del 80% lo tenían normal. En cambio, el lactato, miren, acá cayó, ¿cierto? Y más o menos a las 24 horas, el 50% de los sobrevivientes todavía tenía lactato elevado, cayó rápido al principio, más lento después, ¿cierto? Reflejando probablemente que al principio quizá era un lactato flujo sensible, que tenía que ver más bien con hipoperfusión, pero después era más metabólico, era más hepático, era más de adrenergia. Entonces, el lactato parece ser un parámetro, ¿cierto? No tan reliable para seguir la reanimación o más bien para probar en tiempo real, en corto plazo, el efecto de terapias como carga de volumen, inodilatador, etcétera, porque tiene una dinámica lenta, a diferencia de estos parámetros que pusimos nosotros flow sensitive. Después comprobamos lo mismo en este estudio retrospectivo, ¿cierto? En este estudio retrospectivo, donde nosotros, en una base de datos de 100 pacientes, miramos los pacientes que habían cumplido este criterio y los que no. Este criterio, digamos, de ser más bien relacionado a hipoperfusión o no. Las barras negras reflejan pacientes que tenían al menos uno de estos parámetros alterados, por lo tanto, sugerían un contexto de hipoperfusión como le pusimos ahora. Y entonces ustedes ven que los blancos eran pacientes que tenían lactato elevado, el mismo nivel al baseline,
que los negros, pero 4 más o menos, pero no tenían hipoperfusión por los otros parámetros que mencioné antes. Y ustedes ven, digamos, que las barras negras en proporción, ¿cierto? Los pacientes negros, digamos, los que tenían un lactato presuntivamente hipoperfusivo, tenían, digamos, más norepinefrina, más hemofiltración de alto volumen, más mortalidad, más días en ventilación y más estadía en la UCI. Es un trabajo retrospectivo, hipótesis generante, pero no, las P no son significativas necesariamente, pero hay muestra tendencia. Entonces, parece ser que, considerando lo anterior, el lactato no parece ser un gran parámetro para esto, para una, podríamos llamar esto un test de flujo. Tenemos un target que nosotros creemos que está relacionado a perfusión, queremos hacer un test de flujo, es decir, incrementar el flujo, incrementar el stroke volume. Y entonces vemos si está precarga pendiente, hacemos un fluid challenge, evaluamos en 30, 15 minutos si, cómo se movió, por ejemplo, el CRT, la SB2, y vemos si esto no mejora, evaluamos por si damos una segunda carga, evaluamos el límite de seguridad, que evaluamos el cambio PVC, por ejemplo, si subió más de 5, menos de 5, si no, si subió menos de 5, evaluamos si todavía el paciente está precarga dependiente, es decir, todavía está en la parte, digamos, step de la curva Starling, y si está ahí, le ponemos otra carga y así. Esa es nuestra conducta habitual. Les quiero mostrar un ejemplo. Este paciente, 75 años, había sido operado de una peritonitis, estercoracia, por una diverticulitis, era un cardiópata, etc. Y salió a la UCI en ventilación mecánica con un lactato de 3,3. Le evaluamos estos parámetros que nosotros decimos flow sensitive, flow sensitiveness, donde tenía una saturación venosa central de 61, o sea, estaba baja, un gradiente veno arterial de CO2 de 11, estaba alto, y un CRT de 8 segundos estaba alto. Es decir, los 3 parámetros que son más, por así decirlo, flujo sensible, con este hiperlactatemia mostraban que este lactato, sin duda, sin duda, era por hipoperfusión en el postoperatorio de esta peritonitis estercoracia. Primera conducta, evaluar si le ponemos una carga y volumen. Por lo tanto, evaluamos si había predictores dinámicos, tenía un delta PP más de 20 y una intensidad vena acá más de 30. O sea, claramente sí. Le pusimos Ringer 250 en 15 minutos, este era un trabajo de investigación, así que por eso tan rápido. Hicimos 3 ciclos y después de 3 ciclos completos con esto que les mostré antes, perdón, esto, ¿cierto? Este ciclo completo 3 veces, finalmente llegamos a esto. Después de 7,50. Lactato de 3, o sea, bajó discretamente, pero la saturación venosa central 70, normal, gradiente veno arterial de CO2 4, normal, CRT normal 2. Por lo tanto, paramos la reanimación. Y seguimos monitoreando periódicamente y me siento muy orgulloso de decir que este paciente, igual que tantos otros que hemos tenido con este algoritmo, al otro día tenía una PAFI de 400 y pico y lo extubamos. Y tuvo una reanimación de shock séptico, ¿cierto? Con un balance positivo en la noche 1000, ingreso 2000, balance positivo en 24 horas 650, es decir, una reanimación restrictiva en volumen, ¿cierto? Con buena variable hemodinámica, pero al otro día estaba con un toquecito Leofed por la vasoplegia, etcétera. Los cirujanos estaban indignados, dijeron que lo tenía muy polémico, etcétera. Nosotros le dijimos go to hell y chao nomás. Y lo extubamos y el paciente se fue feliz, nos dijo nice to meet you a los cirujanos. Ahora, ¿por qué? Y esto entiendo que fue discutido antes, ¿cierto? La perfusión periférica podría ser un parámetro mucho más flujo sensible porque tiene que ver con el tono adrenérgico, con la reperfusión, con la microcirculación, etcétera. Seguramente fue discutido este trabajo el JAMA, donde nosotros, el Andromeda Shock, donde participó también Otamendi y muchos otros hospitales en Latinoamérica, donde finalmente los resultados, dicho así en esencia, son que la reanimación guiada por perfusión periférica, comparado con una reanimación guiada por lactato, tiene una menor mortalidad, 34 versus 43, la significancia estadística fue marginal, bajo visión clásica, menos disfunciones de órganos, claramente, más baja mortalidad en el grupo predefinido con menos disfunciones at baseline, 20 versus 40, o sea, es muy intenso, una mejoría más rápida de las disfunciones de órganos, les pusimos menos fluido y menos test de vasopresión. Un análisis bayesiano que fue publicado el año pasado en el Blue Journal, ¿cierto? Por el grupo, mostró, digamos, que esto es firme, que realmente hay buenas razones para pensar que reanimar, o mejor dicho, parar la reanimación con CRT normal, se asocia, ponemos menos intensidad de tratamiento y se asocia mejor pronóstico que perseguir lactato.
Nosotros creemos firmemente que hay un error profundo, y lo tratamos de demostrar acá. Hay un error profundo en la definición sepsis 3 de shock séptico, donde homogeniza, según ellos, a los pacientes de shock séptico con un riesgo equivalente a mortalidad cuando tienen hiperlactatemia y requerimiento de Leufet. 40% dicen basado en análisis de base de datos americana, etcétera, y alemana. Sin embargo, nosotros en el Andrómeda Shock vimos que un cuarto de los pacientes que cumplen estos criterios, que entraron al protocolo, tenían la CRT normal. Es decir, tenían una definición de shock séptico, sepsis 3, pero CRT normal, que no está en la definición, por supuesto, un cuarto. Y estos pacientes, un cuarto, tuvieron una mortalidad de 20 y tanto por ciento comparado con 40 y tanto. O sea, nosotros creemos que el tener un CRT normal basal probablemente establece una fuerte sugerencia de que ese lactato que se usó para la definición no tiene nada que ver con hipoperfusión. 20% de mortalidad. Y esos pacientes, digamos, entonces es importante porque podría ayudarnos a definir fenotipos clínicos en el futuro que podrían ser usados en la, digamos, en futuros estudios randomizados controlados. Por lo tanto, nos parece que perseguir lactato como un objetivo de resucitación, no. Lo hemos discutido en algunas editoriales, ¿cierto? El lactato tiene una fase inicial, que lo mostramos en esta interpretación que hicimos en este paper, arriba creo, donde nosotros el lactato cae rápido al principio, junto con el CRT, junto con el gradiente menor arterial. En pacientes que tienen probablemente un acoplamiento macro-micro perfecto, esto se normaliza, el lactato sigue alto, sin embargo, hasta las 24 horas por lo menos, pero esta caída bifásica más lenta probablemente no tiene nada que ver, y si yo sigo reanimando acá, voy a exponer al paciente al riesgo de hiperresucitación. Por lo tanto, nos creemos que está profundamente equivocada la campaña sobre la sepsis. Nos parece que el lactato no puede ser usado para esto. Para esto necesitamos parámetros flujos sensibles como el gradiente CO2. Y también, recién publicamos hace un mes más o menos su análisis de Andrómeda Shock, donde quisimos entender mejor por qué esa diferencia de tanta mortalidad. Y miren, esto es muy interesante. Esto todavía no ha sido tan explorado en la literatura o tan, digamos, destacado, pero va a ser, sin duda. Me parece que este paper es muy importante, porque nosotros, hay grupos de pacientes, por supuesto, de los 420 pacientes de Andrómeda, un post-hoc, por supuesto, hipótesis generante. Hay un grupo de pacientes que fue randomizado a lactato y un grupo que fue randomizado a CRT, ¿cierto? Ustedes saben eso, 202 y 202. Pero quisimos en este post-hoc mirar qué pasaba a las 2 horas. Y quisimos ver qué pasaba en los pacientes que habían sido randomizados a lactato versus los randomizados a CRT cuando a las 2 horas tenían CRT normal. Resulta que los pacientes que tenían CRT normal a las 2 horas se paraba la resucitación por definición, porque el objetivo era CRT normal, ¿cierto? Entonces la mortalidad fue 23%. En cambio, los pacientes que tuvieron la mala suerte, sus primos que tenían CRT normal por evolución natural, porque se beneficiaron de la reanimación que se dirigía al lactato, tenían CRT normal, pero el CRT normal no era el objetivo de resucitación. Y esos pacientes que tenían todavía, pese a tener CRT normal, que no era el objetivo, insisto, tenían lactato normal por haber tenido la mala suerte que una moneda los tiró a este grupo, seguían reanimándose y tuvieron una mortalidad de 44%, comparado con 23,007. Es decir, parece ser que perseguir el lactato normal se asocia a más mortalidad y que si se asume indiscriminadamente, ¿no es cierto?, como muestra este trabajo, sugiere este trabajo porque es post-hoc, podría asociarse a más mortalidad, por lo tanto, reflejando una vez más que hay un problema con las definiciones, por un lado, y otro problema con el target, ¿cierto?, que también parece ser así. Nos parece a nosotros que cuando uno tiene una hiperlactatemia persistente con esta multiplicación de mecanismos patogénicos, ¿cierto?, cualquiera sea el mecanismo, sin embargo, si un problema del hígado, si un problema de exceso de adrenalina, si un problema de hipoperfusión en algunos territorios, etcétera,
cuando ustedes van monitoreando el lactato, ¿cierto? En forma global, así como un marcador global de la dirección en que va la reanimación, ustedes si cae el lactato, ¿cierto? Eso es muy bueno. Es muy bueno, digamos, porque significa que estamos, ¿no es cierto?, en el camino correcto. No importa por qué, no importa si es porque mejoró el flujo hepático, no importa si es porque bajó la adrenalina, no importa, caer el lactato siempre es bueno, nunca es malo, siempre es bueno. Por lo tanto, nos parece a mí que el lactato, independiente del mecanismo, ¿cierto?, que estamos hablando, la transición del lactato normal a hiperlactatemia es la transición en el fondo, si ustedes lo meditan, es así, piénsenlo, de un estado fisiológico compensado a un estado decompensado. No es que el lactato nunca se produzca, nunca esté alto, no, no, sí, hay tejido perfundido, sí, hay adrenalina en exceso, sí, sin duda, hay hígado, sí, pero el lactato se produce, uy, se regenera y, y se metaboliza. O sea, hay por así decirlo, una reverberación muy violenta, muy rápida del lactato, y cuando esto se bloquea en algún paso, sube, y eso es mala señal. Y por lo tanto, parece ser inteligente, ¿cierto? No eliminar lactato, sino monitorearlo, pero no para ver la respuesta a una carga de volumen, no para decir dobutamina, no para decir test de vasopresor, no para etcétera, sino que para ver las tendencias. Y esto es lo que sugiere también Jean-Louis Vincent, ¿cierto? Que estas evoluciones del lactato en el tiempo, ¿no es cierto?, nos van dando una idea del curso de los pacientes. Un lactato que cae rápido, en general, significa que era hipoperfusión, estrés, y que si se corrige paralelamente los parámetros flujo sensibles, tiene buen pronóstico. Y un lactato que no solamente no baja, sino que sube en el tiempo, da lo mismo por qué sea. Puede ser por shock refractario, hiperadrenergia tóxica, disfunción microcirculatoria, disfunción hepática, etcétera, tejido necrótico, etcétera. Pero si el lactato en vez de caer empieza a subir, se asocia a un riesgo de morir mucho más alto. Por lo tanto, parece ser una señal que nos dice la tendencia del paciente. Las dos últimas diapositivas. Entonces, resumiendo, ¿lactato como marcador inequívoco de hipoxia? No. ¿Cierto? Los convencí, espero, de que no, 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 güey. Como criterio diagnóstico de shock séptico, sí, but. ¿Cierto? Porque, como demostramos en ese Research Letter en Intensive Care Medicine, pacientes CRT normal no parecen tener un shock verdadero, ¿cierto? Etcétera. Como objetivo de reanimación, no. Incluso no solamente no, sino que peligro, porque como mostramos recién en el paper que publicamos, persiguiendo el lactato podría aumentar la mortalidad. Como monitor de terapia de ciclo rápido, no. Definiendo tendencia global de reanimación, voy bien, voy mal, independientemente de la causa, bla, bla, bla. Sí, sin duda. Como factor pronóstico no hay duda, digamos, el lactato que no baja tiene mal pronóstico. Finalmente, yo sé que coincide con el Congreso Argentino de Terapia Intensiva, y yo sé que existe y en Latinoamérica una crisis global, pero los invito a inscribirse en este curso que logramos con mucho orgullo juntar allá a Luis Tebul, Didier Payén, Arnaldo Dubin, Chomacheren, Anane, Baker, Daniel de Baker, Seconi, Michael Pinsky, Melvin Singer, Caninche, Villamarón, etcétera, Gustavo. Es un curso monitoreo dinámico de fusión tisular, el 5 y 6 de noviembre, streaming, pero los que no puedan estar en streaming directo, las clases quedan grabadas. Nos parece que es un gran esfuerzo, pocas veces se ha juntado tanta constelación de astros, digamos, para discutir profundamente la fisiología del monitoreo hemodinámico de perfusión tisular en el paciente crítico. Muchas gracias.